Perfecto, continuamos. Entonces, bueno, regalemos, están cargando, están conectando. Tenemos unos momenticos. Bueno, ya llegaron algunos. Entonces, sigamos acá. Aquí, ya cuando queremos abordar, por ejemplo, ya no la suma de números naturales consecutivos en una sucesión, sino que ya vamos a tener esos números naturales con una condición. En este caso, aquí me está dando la condición que los números que voy a sumar van a ir elevados al cuadrado. ¿Mm? Entonces, me está dando la indicación, me está indicando que esta i va a ir al cuadrado. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando i va al cuadrado? Pues sencillamente yo debo manejar esta fórmula, esta que estoy observando aquí. ¿Listo? Esta. Entonces vamos a mirar un ejemplo en cómo, con un ejercicio diferente, cómo se debe desarrollar. Entonces, perdón. Entonces ya no es con i a la 1, sino i elevado, en este caso, al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando i, ¿sí? Ya no es, por ejemplo, pongamos un número de 1 a 5, como para poderlo aplicar. Y los números, en este caso, todos estos números que están aquí dentro de la serie consecutiva, les vamos a poner la condición de que esos números estén elevados al cuadrado. Entonces aquí le vamos a elevar al cuadrado. Vamos a buscar la herramienta de la ecuación, por ejemplo, i elevado, sería i elevado al cuadrado. Bueno, que se repite esta ahí, borremos esta. Entonces me está indicando que debo escribir una serie consecutiva de números, ¿cierto? Que todos de ellos estén elevados al cuadrado. Pues aquí sería 1 al cuadrado, aquí sería más 1, pero 1 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, más que otro número, más 4 también elevado al cuadrado, y más 5, en este caso elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, siempre me pasa lo mismo, escribo una celda adicional y termino borrando todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí en la ecuación? Sencillamente que esta sumatoria, solamente esta sumatoria, sería igual a 1 al cuadrado, que sería 1, más 2 al cuadrado, que sería 4,
más 3 al cuadrado, que sería 9, más 4 al cuadrado, que sería 16, y más 5 al cuadrado, que nos daría 25. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra operación. Entonces, aquí tendríamos que mirar cuál sería el resultado de sumar 1 más 4, me colaboran allá, más 9, más 16, más 25. ¿Cuánto nos da por resultado? Pues sabemos que ese resultado va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto nos da? 55. 55. Perfecto. Entonces esa fue la forma en que nosotros hemos realizado la suma paso por paso. Ahora, utilicemos la fórmula, esta fórmula. ¿Listo? Vamos a utilizar esta fórmula. Si nosotros quisiéramos utilizar la fórmula, tenemos una herramienta aquí para la ecuación, esta herramienta que es fantástica. Aquí nos dice que si queremos obtenerla con la fórmula de la sucesión, profe, ¿y cómo construyeron esas fórmulas? ¿Cómo las inventaron? ¿Por qué el 6? Ahí sí tendrías, mira, yo aquí te estoy contando algo, un tema que nosotros en la forma presencial abordamos casi durante 3 semanas, porque ahí logramos nosotros demostrar de dónde se obtiene esta fórmula. Pero tú lo puedes consultar, es un tema sencillo para abordar. Entonces aquí sería n, ¿cierto? Abro paréntesis, n ¿qué? Más 1. Vamos aquí a verificar la fórmula. Cierro. Volvemos a abrir paréntesis. Nos dice que es 2n más 1. Y cerramos el paréntesis. Y aquí en el denominador todo lo dividimos por 6. Dividir por 6 tiene su razón. Sabemos que n es ¿qué número? 5, ¿cierto? Entonces, queremos obtener nosotros con esta fórmula, con esta sucesión, el 55. Vamos a ver si es verdad. Entonces, en vez de n voy a escribir 5. En vez de n, que vale 5, por supuesto, y lo sumo con el 1, ¿cuánto nos va a dar? Aquí nos va a dar 6. Aquí es el 5. Y lo multiplico por el 2, ¿cuánto me da? 10. Perfecto. Y 10 más 1 sería igual a 11. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Pues vamos a demostrar. Claro que yo había dejado como que la expresión completa. Y ya la reemplazo aquí. Igual. ¿Cierto? Entonces, esto, 5 más 11. Entonces, aquí sería, al final, en nuestra fórmula, sería 30. Aquí, bueno, sería, digamos, la herramienta de la ecuación. Sería 30. Aquí sería, ¿qué? 30 por 11. 30 multiplicado por ¿quién? Por 11. ¿Y dividido en qué? En 6. Entonces, 30 por 11 dividido en 6. 30 por 11 dividido en 6. ¿Cuánto nos da 30 por 11? La calculadora, yo imagino que tendrán calculadora, lápiz, no son, ustedes no son estudiantes que solo se ponen a ver el video. ¿Cuánto? Ustedes siempre andan con... 55, profe. A 55, pero ya dividiendo por 6. 30 por 11, 330. 330, sí. Dividido por 6 nos daría, ¿qué? 55. Entonces, ¿aquí sería qué? Acá arriba en el denominador. 55. Exacto. Dividido en 30 y dividido en 6. Y esto al final nos da igual a 55. Entonces, hay varias formas de abordar la suma, esta suma. Esta suma que estás observando. ¿Sí? Esta suma que estamos trabajando, tú la podrías abordar de una forma, esta suma, la podrías abordar así y tomar un número 1. Pero bueno, aquí estuvo sencilla porque la distancia era de 1 a 5.
Pero imagina que no sea 5, sino de 1 a 7300, por ejemplo, un número grande. Entonces ya no podrías hacer esta operación. Tendrías que abordarla con esta sucesión. Esta sucesión que estamos viendo aquí, que ya hemos visto dos, el día de hoy, ya hemos abordado dos que hemos trabajado, es solamente cuando la serie parte del número 1. Ya hemos visto dos. Estas dos las hemos visto el día de hoy. Se aplica solamente cuando la serie parte desde el 1. Ahora imagina que la situación cambia. Ya no es el número elevado a la 1, sino números elevados al cubo. No solo al cuadrado, sino al cubo. Entonces miremos cómo se debe abordar cuando se trabaja al cubo. Cuando se trabaja al cubo. Entonces miremos, esta sería de la siguiente manera. Entonces cuando usted las trabaja al cubo, tiene que utilizar la siguiente fórmula. Mire, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Estoy tratando de no pasarme de la parte inferior de la diapositiva. Esta. Entonces, cuando trabajamos al números elevados al cubo, utilizaremos esta fórmula. Esta fórmula. Entonces vamos a poner un número más cortico, más de menor distancia. Aquí ponemos, puede ser 4. Y aquí sería elevado, ¿qué? Al cubo. Entonces quiere decir que aquí sería 1 elevado, ¿qué? Al cubo. Aquí sería 2 elevado, ¿qué? Al cubo. 3, perdón, aquí sería 3 elevado al cubo. Y aquí sería 4 elevado al cubo. 5 no, porque no lo estamos abordando hasta el 4, ¿no? Lo podríamos también hacer aquí. Entonces aquí sería 1 al cubo nos da 1. 2 al cubo ya no nos da 4, sino nos está dando 8. 3 al cubo nos da 27. Y 4 al cubo nos daría 64. 5 al cubo no lo tenemos. Entonces aquí ya cambia también nuestro resultado. Entonces tendríamos que sumar el 1, ¿cierto? 1 más 8, ¿más qué número? Más 27, más 64. ¿Eso nos daría qué? ¿Cuánto nos da? Si ustedes tienen la calculadora ya a su alcance, ¿nos da qué? 100. Perfecto. Me gusta que estén en la jugada. Entonces, aquí la fórmula es esta fórmula, pero elevado al cuadrado, más sencilla aún. Entonces, más sencilla aquí la fórmula que vamos a abordar nosotros. Esta parte. Y aquí ya no es alza 6, sino al cuadrado. Entonces, todo esto lo borramos. Entonces, hay una condición. Estos valores, todos estos valores, van a ir, todo este valor va a ir elevado al cuadrado. Esto irá elevado al cuadrado. ¿Listo? Ay, perdón. Hice por acá, hice algo. Borré todo. Eso. Está aquí. Y esto al cuadrado. Esto que sería nuestra fórmula. Esta es la que tendríamos que manejar. Ahora, en vez de qué, en vez de n, ¿qué valor tendríamos que escribir? N vale ¿qué? 4. 4. Perfecto. Entonces ahora hagan ustedes el ejercicio ya en casa. ¿Sí? Recuerde que vamos a obtener 100. Vamos a ver si es verdad. Con esta serie está 100. Perdón, aquí es 4. ¿Y aquí sería qué? No sería 4, sino ¿qué número? 5. Porque es 4 más 1. Y aquí sería 2. 4 por 5 sería ¿qué? 20. 20 dividido en 2 nos daría 10. ¿Cierto? Que esto sería igual a ¿qué?
Esto sería igual a 10. Y sería 10 elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado. Perdonen que estoy cerrando por ahí unos micrófonos que quedan habilitados. Y 10 elevado al cuadrado sería igual a 100. Mira. ¿Listo? Entonces realmente es manejar la sucesión de manera dinámica. Profe, una pregunta. Sí. Pregúntame, Daniela. ¿Qué pasa cuando la I no es 1, sino hay otro número? Sí, profe. Bueno, pues realmente no es tema que se iba a abordar, pero si lo quiere, me parece interesante decirles la pista. ¿Cómo se obtiene esto? Porque no siempre en estadística lo van a abordar, pero yo les doy de una vez el dato. 4 menos i, hay una fórmula para conocer la cantidad de suma de elementos a sumar. Entonces hay una fórmula. Creamos la 90 aquí abajo porque está bonito. Ah, venga, que yo lo tengo aquí en otra diapositiva. Ya les comparto la presentación. Espérate. Aquí. Ya esto quedó activo. Tenemos el video. Listo. Entonces, ¿cómo saber? Es que ya les explico acá. ¿Cómo saber que cuando el número es diferente a 1? Hay una fórmula. Hay unas fórmulas que siempre se utilizan para este tipo de operadores grandes, que se llaman. Por ejemplo, que no parta del 1, sino que parta de 3 y que n sea, por ejemplo, 7. Y aquí sea 3, bueno, pongámosle i al cuadrado. ¿Cierto? Esta gente está interesada. Qué chévere que me hacen esas preguntas. Entonces, hay una fórmula que es la fórmula para conocer la cantidad de términos a sumar. Entonces, para conocer la cantidad de términos que se van a sumar, se utiliza la siguiente fórmula. N menos I más 1. ¿Listo? Vamos a utilizar esta fórmula que dice N menos I más 1. ¿Qué significa? Que en este caso N es 7, I es 3 y 1 es una constante. Entonces me va a indicar la cantidad de términos que voy a sumar. Entonces, 7 menos 3, 4. Más un término, 5. Quiere decir que en este caso yo voy a utilizar 5 términos a sumar. 1, 2, 1. Más 2, 3, 4, más, más 5. Quiere decir que hay, en esas líneas yo voy a escribir 5 números a sumar. Aquí ya me cambió la sumatoria. 5 números a sumar. ¿Que va a empezar desde qué número? Desde el 3. Entonces el primero va a ser 3. Pero ese 3 va a ser elevado a la 2. Luego seguiría ¿qué? El siguiente número, 4. Pero ese 4 iría elevado a la 2. Luego seguiría otro número, perdonen que ahí me cambió la estructura de la ecuación. Sería el 5. Y el 5 iría elevado a la 2. Y el siguiente término sería ¿qué? El 6. El 6 elevado a la 2. Y el último término sería ¿qué? 7, pero el 7 elevado a la 2. Esa sería una fórmula para
nuestra ecuación. Venga, a ver si me deja insertar la ecuación, porque fue que le di un ajuste a la fórmula. Entonces ya me cambia la... No me deja editarla. No me deja editarla. Ah, sí, ya. Entonces aquí ya quedaría. Es esta misma. ¿Sí? Esta. Entonces ya los valores con la fórmula de n menos i más 1 me va a indicar la cantidad de términos a sumar. Y esa la estoy aplicando. En el ejercicio yo la estoy aplicando. Entonces, miremos otro tipo de ejercicio. Bueno, esto fue muy bueno. Mira.